Vacaciones en la montaña. Mateo y Lucía llegan a una pequeña cabaña de madera en lo alto de la montaña. El aire es fresco y huele a pinos. Los niños miran hacia arriba y ven que las nubes blancas parecen trozos de algodón flotando sobre las cumbres verdes. ¿Qué lugar tan hermoso para explorar? Antes de salir, se preparan muy bien. Mateo se pone su gorra azul y Lucía se ajusta su mochila amarilla. No olviden sus botas de caminar, dice su mamá. Los dos se sientan en los escalones de la cabaña para abrocharse bien los cordones. Comienzan a caminar por un sendero estrecho. Se detienen un momento para practicar la respiración de montaña. Inhalamos el aire puro por la nariz y lo soltamos despacio por la boca, explica Mateo. Sienten cómo sus pulmones se llenan de energía y calma. El camino los lleva hasta un prado inmenso lleno de flores silvestres. Hay margaritas blancas, flores de color violeta y pequeñas campanillas azules. Lucía camina con cuidado para no pisarlas, disfrutando de los colores que brillan bajo el sol. De repente, Lucía ve algo que se mueve sobre una hoja verde. Es una pequeña mariquita roja con 7 puntitos negros. Su mamá se acerca en silencio. Las dos observan cómo el pequeño insecto camina lentamente por el borde de la hoja sin ninguna prisa. Después de caminar un rato, llegan a la orilla de un pequeño arroyo. El agua es transparente y corre deprisa entre las piedras lisas. Mateo y su papá se sientan en un tronco caído para observar cómo el agua forma pequeñas burbujas blancas. El sonido del agua es como una canción relajante. Mateo y Lucía deciden sentir el agua. Se quitan las botas y los calcetines, dejándolos en la orilla sobre una piedra seca. Con cuidado, meten los pies descalzos en el arroyo. Está muy fría, gritan riendo mientras las ondas de agua pasan entre sus dedos. Buscan la sombra de un gran roble para merendar. Su mamá saca unas manzanas rojas de la mochila. Mientras comen la fruta dulce y crujiente, escuchan el toc 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 de un pájaro carpintero trabajando en un tronco cercano. El sol empieza a bajar y el cielo se tiñe de colores naranja y rosa. Es hora de volver. Mateo y Lucía caminan de regreso a la cabaña, sintiendo la brisa suave del atardecer en sus mejillas. Están cansados pero muy contentos. De vuelta en la cabaña, es momento de lavarse. Mateo y Lucía se lavan los dientes con mucho cuidado. Mueven los cepillos de arriba abajo, usando las cerdas suaves para limpiar cada rincón de su boca hasta que sus dientes quedan blancos y brillantes. Se ponen sus pijamas de algodón para estar calentitos. Su mamá los arropa con mantas de lana. Hoy han aprendido que la montaña tiene sus propios ritmos, les dice mientras les da un beso de buenas noches. La cabaña huele a leña quemada en la chimenea. Ya en la cabaña, después de una cena caliente, Mateo y Lucía se acurrucan en sus camas. El silencio de la montaña es total, solo se escucha el susurro del viento entre los árboles. Los niños cierran los ojos y pronto se quedan dormidos, soñando con arroyos fríos, prados de flores y grandes aventuras en las cumbres.